¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Tenemos una noche intensa. Vamos a estar hablando con el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, a propósito de la situación crítica que está produciéndose en la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia de este enfrentamiento político creciente entre el gobierno nacional y la ciudad. Vamos a estar hablando con la doctora Marta Cohen en el Reino Unido de Gran Bretaña. El martes, el Reino Unido de Gran Bretaña, Escocia, uno de los integrantes del Reino Unido, va a dar el puntapié inicial en el tema de la vacunación. Y por supuesto el mundo está esperando esto y está mirando esto con enorme expectativa en pos de ver cómo funciona, cómo se hace, qué logística tiene, qué inconvenientes hay que solucionar, y para nosotros va a ser de mucho aprendizaje para ver cómo se hacen las cosas aquí. Vamos a estar hablando también con la doctora Geraldine Peronace, porque queremos también tener un momento a propósito de muchas de las cosas que sigue dejando la triste muerte de Diego Armando Maradona. Esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes hoy aquí en el Corresponsal. Y por supuesto comenzamos con la reflexión editorial de esta semana. Y obviamente esta semana, como todas las semanas, son ricas en acontecimientos para la reflexión política, lo cual no significa que sean buenos. Es rica la realidad política argentina en hechos malos. Todas las semanas hay un racimo de hechos malos que van sembrando el camino del fracaso de la Argentina. En el contexto de algo muy dramático que se viene viviendo desde hace años, que es el aumento de la pobreza. Año tras año, gobierno tras gobierno, la pobreza en la República Argentina aumenta. Pero quiero comenzar con dos hechos que han ocurrido esta semana, sí buenos, en el cúmulo de estas noticias negativas que la política argentina en general produce. La justicia esta semana produjo dos hechos muy importantes y muy auspiciosos en cuanto a lo que significan y en el contexto de la perspectiva que esto genera. Porque estos hechos, estos dos fallos judiciales, son una demostración de que cuando la justicia es independiente, genera dos cosas. Primero, fortalece la República y segundo, molesta al poder de turno. Y esto es algo bueno, no es algo malo. Cuando escuchaba decir, bueno, no, y la justicia ahora molesta al poder, ese es un buen signo, un buen elemento de la independencia de poderes. Cuando el fiscal especial pedía investigar a Richard Nixon, Nixon decía, este fiscal es un mal fiscal, está cometiendo esto y demás. Y lo que estaba haciendo el fiscal fue bueno para la República, para los Estados Unidos, para la salud política del país en aquel momento. ¿Cuáles fueron los dos fallos? El primero, el fallo de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal, que convalidó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. La ley del arrepentido es una ley que tiene controversias morales, claro que sí, y que por lo tanto exige una aplicación cuidadosa para que efectivamente logre su propósito. ¿Cuál es el propósito? Saber la verdad de un hecho y después, por supuesto, generar condenas. Por ejemplo, en el famosísimo FIFA Gate, que es el escándalo de corrupción que se generó en la FIFA a propósito del Mundial de Qatar y tantos otros, ahí hubo arrepentidos importantes que permitieron conocer una verdad trascendente. En el caso Lava Jato, en Brasil, ocurrió lo mismo. Los arrepentidos fueron la clave para descubrir una trama de corrupción monumental que tenía Brasil. Por ende, la buena utilización de la ley del arrepentido permite conocer la verdad. Aquí en la República Argentina tenemos el caso de la ruta del dinero acá, que lo va a tener a Lázaro Báez condenado prontamente. Esa va a ser una muy buena noticia.
porque la lógica, y no porque haya ninguna información, la lógica hace que las evidencias sean tan categóricas que es imposible volver atrás. Como decía un juez alguna vez, el problema que tiene el kirchnerismo es que el peso de las evidencias es tan fenomenal que ningún juez, aun cuando ese juez quiera ser lo más parcial posible, puede ignorar el peso de esos hechos. La constitucionalidad de la ley del arrepentido tiró abajo la maniobra urdida por la expresidenta en funciones y sus secuaces, Cristina Fernández de Kirchner, de ella estoy hablando, para tirar abajo la causa de los cuadernos de Centeno, que, de paso, complica no solamente al kirchnerismo, sino a empresarios muy importantes de la Argentina. Tirarla abajo hubiera sido poner en la cuerda floja una causa que tuvo además en su base una extraordinaria labor periodística de nuestro querido colega y amigo Diego Cabot. La justicia dijo, no, la ley es válida, por lo tanto la causa va a seguir. Cuando la causa culmine va a haber condenados. Seguramente entre esos condenados va a estar Cristina Fernández de Kirchner, lo cual no significa que vaya a la cárcel, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ese fue el primer hecho realmente muy bueno, auspicioso, hubo una bocanada de oxígeno que dio la justicia esta semana. La otra la dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó en fallo unánime, esto lo quiero marcar, en fallo unánime, la condena a Amadou Oudou por el caso del intento de la apropiación de la empresa Chicone Calcográfica para hacerse cargo de la producción de papel moneda. Ese era un negocio que había pensado Néstor Kirchner y que cuando falleció Néstor Kirchner, Amadou Oudou entendió y vio una veta para seguir adelante con ese hecho absolutamente escandaloso, que está probado con condenas en tribunales de alzada y demás, indiscutible. Buscaba el kirchnerismo a través de lo de Oudou un elemento muy importante, porque en realidad no es que al kirchnerismo le preocupe tanto la suerte de Oudou, un impresentable, ¿no? Las críticas que hay dentro de sectores del oficialismo a Oudou son monumentales. El hecho que preocupa es porque con Oudou preso las causas contra Cristina van a seguir. Y eso es lo que le preocupa a la expresidenta en funciones. Repito, no ir presa, porque no va a ir presa. Los expresidentes en Argentina no van presa. Está libre Menem. Le preocupa la condena. La condena tiene un valor, sin duda. La molestia del kirchnerismo fue nada que sorprendiera. Ahí apareció Axel Kicillof, ahí apareció Andrés Larroque. Sí sorprendió, debo decirles, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que todos los días se empeña en hacer de su desempeño algo cada vez menos digno. Santiago Cafiero no tiene la más mínima idea de la causa. Tampoco la tiene Larroque, tampoco la tiene Kicillof. No lo tienen. No, pero salió a decir Cafiero que esto era algo que avasallaba los derechos de Oudou y demás. Realmente un disparate. Debió haber leído algo que quiero compartir con todos ustedes, que escribió el hoy presidente de la República sobre Amadou Oudou en La Nación. Debo recordar un hecho, porque además esto tira abajo todos los argumentos del kirchnerismo. El kirchnerismo dice que esto es producto del lawfare, que es toda una corriente que denuncia la utilización de la justicia para perjudicar a políticos. Es tan inconsistente todo lo que siempre hace el kirchnerismo. Claro, es imposible, ¿no es cierto?, si uno no sigue las cosas con detalle, tener presente datos, circunstancias, que son muy importantes. El hecho de esta acusación del kirchnerismo se cae absolutamente porque el procesamiento a Amadou Oudou ocurrió en el año 2014. Es decir, ocurrió cuando el kirchnerismo era poder.
no cuando era poder el macrismo o cualquier otro partido opositor. Fue tan notable que me acuerdo ese día, cuando lo procesaron a Vudú, estaba aquí en Bella Tarde, el hoy presidente de la República, que se quiso quedar a ver cómo lo procesaban a Vudú. Porque obviamente él tenía un concepto de Vudú, y no hizo más que en aquel momento elogiar el procesamiento de Vudú. Pero no solamente lo hizo aquí, en nuestro programa, lo escribió. Lo escribió en un artículo en La Nación, que apareció en mayo de ese año, titulado Game Over. Y tiene un párrafo que quiero compartir con todos ustedes, porque ¿no? Es increíble. Dice así, ¿no? El presidente de la República: todas las excusas dadas por él es Vudú, hasta aquí se han ido desvaneciendo con la misma velocidad con la que el agua se escapa entre los dedos. Vudú, esto lo dijo, lo escribió, no solamente lo dijo, lo escribió Alberto Fernández, el hoy presidente. Vudú ya no tiene coartadas. Los argentinos saben cuánto ha mentido en su alocada carrera por escapar de los hechos que se le atribuyen. Frente a esto, porque obviamente cuando el jefe de gabinete dice esto, lo está diciendo con el aval del presidente de la República. Esto es lo que representa lo de Cafiero. Digo, por eso es un paso hacia la indignidad de él, porque habla de algo que no sabe, que no conoce, y es tan sobreactuado que hasta ha generado críticas dentro del kirchnerismo. Esto de Cafiero es la voz del presidente de la República, que obviamente ha criticado después la prisión de Vudú, ¿no? Que además nadie sabe por qué está en su casa, porque este argumento que dio la justicia, que ha sido muy benévola con él, de que debe ir a su casa porque es el sustento de la familia. Usted sabe la cantidad de delincuentes que hay en las cárceles, que también, entre comillas, son el sustento de la familia para cuidar a los hijos y que están presos. Si ese argumento se aplicara para todos los presos de la Argentina, tendríamos un Niágara de libertades, de prisiones domiciliarias. Por lo tanto, lo de Vudú es absolutamente un ardid que habla de un privilegio claro. Entonces, digo, frente a esto, el kirchnerismo avanza y dice: tenemos que controlar la justicia. Atenti con esto. Atenti con esto. Atenti con los pasos que vaya a dar el kirchnerismo que manda de aquí en más. Porque estos dos fallos complican el futuro de Cristina Fernández de Kirchner, que es la que manda. Claramente es hoy la que manda. Y tan evidente es esto que nosotros decimos, que a algunos les puede parecer un eslogan, ¿no? Alguno cree que cuando yo digo estamos en presencia de la expresidenta en funciones, así como durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en vida, Néstor Kirchner fue el expresidente en funciones, digo, tan claro es esto que se vio esta semana con el tema de los ajustes a los jubilados. Este ajuste escandaloso, este ajuste. No, lo llamo ajuste, no reajuste, porque es un ajuste, es un castigo para los jubilados que van a tener un aumento de 900 pesos. Un aumento de 900 pesos son 30 pesos por día. Un litro de leche de segunda marca sale entre 45 y 48 pesos. Digo, pero ¿qué hizo entonces la expresidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner? Dijo, no, esto es un escándalo, porque había mucha gente dentro del kirchnerismo que decía, esto es una vergüenza. Y entonces, sin que el presidente lo supiera, cambió. Fue un cambio de esos que no cambian nada, pero tienen el valor de una cortina de humo. No, pareció que Cristina tenía una acción de justiciera para decir, no, esto es absolutamente injusto para los jubilados y vamos a darle este cambio. Es un cambio absolutamente cosmético, pero
lo hizo sin avisarle al presidente de la República, que entonces salió a ver cómo enmendaba la plana. Y por eso, en una de las tantas declaraciones que hace el presidente habitualmente, con todos, debo decirlo, sí, habla con todos los sectores, me dijo, no, esto se me había ocurrido a mí. Le digo al presidente de la República, ¿cómo puede ser que tenga un argumento tan infantil? Porque si se le ocurrió a él, ¿por qué no lo cambió él? ¿Por qué lo tuvo que cambiar entre gallos y medianoche la expresidenta en funciones? Digo, es tan infantil toda la exposición del presidente de la República, lo digo con enorme responsabilidad y pena, porque guardo respeto al presidente de la República, pero es realmente increíble este nivel de devaluación de su palabra y degradación de su figura. Y es un tema muy importante porque además se ve en todos los pasos. No por casualidad, dijo Eduardo Duhalde, dijo, el presidente tiene actitudes que me hacen acordar a De la Rúa. Y realmente, cuando uno lo analiza, observa que efectivamente y tristemente es así. Dicho esto con todo respeto, además, por la figura de De la Rúa, no dicho en forma ni irónica ni sarcástica, sino en forma absolutamente real. El presidente todos los días nos da ejemplos de demostrar que primero no es el que manda a él, sino que además tiene una dependencia psicológica y política de la expresidenta muy fuerte, pero además se ve que no tiene registro de lo que dice. Y eso se vio días pasados, cuando habló en la conferencia de la UIA y dijo, hemos logrado que ningún argentino pasara hambre en este tiempo. Le digo al presidente de la República, eso estremece. Escuchar esa disociación suya de la realidad es estremecedor. Porque si algo ha habido y está ocurriendo en la Argentina, es que mucha gente está pasando hambre. No solamente porque esto lo refleja el índice de pobreza que dio a conocer el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, sino también porque esto lo refleja la experiencia de mucha gente que la está pasando realmente muy mal. Esto es lo que deja esta semana. Deja cosas que al margen de la justicia, desde lo político, tiene un sabor amargo. Porque ya comprobado que la que manda es Cristina Fernández de Kirchner, el futuro de la Argentina es un futuro de fracaso. Porque Cristina Fernández de Kirchner, en su gobierno, lo demostró, fue sinónimo de fracaso. Perfecto, muy bien. Lo tengo ya en línea al vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. ¿Qué tal, Santilli? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, vamos a ver si podemos mejorar la conexión. Tenemos muchas cosas para preguntarle al vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver si establecemos la comunicación. Nos vamos a ir ahora a hablar con la doctora Carolina Peronace, porque obviamente decíamos, el tema Maradona nos deja con muchas cosas para analizar. Es lo que nosotros llamamos en la medicina a propósito de un caso, donde uno conoce realidades, comprueba realidades y además saca experiencias. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Si tuviera que hacer una primera evaluación descriptiva del caso, sin juzgar a ningún profesional, ¿no es cierto? De una adicción de lo que se conoce de Maradona, que sus médicos en la clínica habían dicho que tenía que ser internado, fue un lugar que no y demás. ¿Qué impresión tiene usted?
La primera impresión es que tanto pacientes como médicos estamos en una situación compleja por la ley de salud mental, que no sé si todo el mundo conoce. La ley de salud mental genera desamparo tanto para los pacientes, que hay tantos otros Maradonas dando vueltas en el país, y ni hablar de la pospandemia, lo que va a dejar, porque acordémonos todo lo que trae esta situación a lo largo del año, la complejidad de las adicciones, y nos deja muy limitados de recursos a los médicos tratantes, fundamentalmente a los psiquiatras. Entonces, estamos ante una situación difícil de poder brindar herramientas para buena resolución de casos. Las adicciones son enfermedades donde generan un trastorno neurobiológico del cerebro de los individuos. Atenti con esto, un trastorno neurobiológico. Neurobiológico del cerebro. Entonces, estamos ante un paciente que tiene en riesgo su salud mental y hay que evaluar si esta persona, a partir del daño colateral de cualquier tipo de sustancia, está en condiciones de poder decidir o no sobre su tratamiento. No estamos hablando sobre una úlcera gástrica. Estamos hablando sobre que el órgano donde tiene el daño el paciente adicto es su cerebro y tenemos que evaluar si sus capacidades de decisión y de juicio y de voluntad se encuentran sanas o no. Es muy importante este enfoque que usted da, insisto, porque esto lo queremos enfocar así porque pone de manifiesto una verdadera problemática en la Argentina y en el mundo. Esta persona, como usted muy bien describe, es un peligro finalmente para sí y para terceros también, ¿no es cierto? Correcto. Como consecuencia de esos daños, ¿no? Correcto. Yo creo que fue interesante y triste todo lo que estuvo pasando en los últimos meses, con varios casos que estuvieron al aire en relación al tema de la psiquiatría. ¿A nadie le llamó la atención? ¿Qué pasa? ¿Somos todos médicos mal que no sabemos qué es lo que hacemos? ¿Se nos desbordaron los pacientes? No. El tema está con la ley. La gente no sabe lo que tenemos que transitar para poder colaborar en la salud de un paciente. Primero, una vez que uno le ofrece un tratamiento que hemos ya diagnosticado en qué situación se encuentra nuestro paciente, cualquier otro profesional de cualquier otra área de la medicina diría, bueno, necesita una cirugía y una internación. Nosotros no podemos hacerlo de la misma manera por la ley de salud mental. Entonces, tenemos que llamar, hablar con el paciente. Si el paciente no entiende es imposible y dice que no, bueno, genial. ¿A dónde pasamos? A plan B, familia. Citamos a la familia, informamos del deterioro cognitivo y tal vez hasta neurológico en muchos casos que tiene nuestro paciente, por lo cual no va a poder determinar nada, y la familia decide si se interna o no se interna. Le hablamos, si no, de que el recurso está en la justicia, en la ley, en el juez. Y entonces el juez mandará a hacer un peritaje sobre la salud mental de nuestro paciente. El tema está que muchas veces la familia no quiere dar intervención judicial y el pobre paciente queda desamparado. Para mí es tan ridícula la situación como si tuviéramos un paciente ante una crisis epiléptica y le pediríamos al que está con convulsiones que llame al SAME. ¿No es ridículo? Sin duda, es muy importante lo que usted explica, porque da idea de la dificultad que hoy representa el tema de las adicciones, que además, usted lo describe muy bien, no hay una idea, y el caso de Maradona tristemente da esa idea de la destrucción de la persona que genera, ¿no? Siempre hablamos, es una enfermedad con compromiso psicológico, neurológico, orgánico y social, familiar. Es una enfermedad que tiende a la cronicidad y si no se trata, culmina con la muerte del individuo. Esto es crucial y más que nunca hay que poner atención porque, insisto, en las secuelas de la cuarentena vimos todo el aumento de varios consumos por parte de la población en general. Eso ha aumentado. Hay que poner atención que esta triste situación de Diego Armando Maradona sirva para otras personas. Ojalá que todas las muertes, a veces innecesarias o generalmente innecesarias, sirvan para tomar cartas en el asunto, sobre todo el resto de la población, sobre todo en la toma de conciencia por quienes están a cargo de la salud mental y también de los familiares de los pacientes
que transitan esta cruel enfermedad que no es menor. Que es un dato importante que usted da, porque efectivamente hay un concepto para tener muy en cuenta, ¿no? El adicto no se cura, sino que se recupera. Por lo tanto, usted ha dicho, es alguien crónico que durante toda su vida debe estar en tratamiento y cuidado, ¿no? Por supuesto, Maradona era un paciente crónico. Muchas veces se da, tristemente, que a veces salen de una adicción y se meten en otra, y así va siendo. Pero bueno, hay tratamiento, se puede colaborar y con una excelente evolución por parte del paciente si se trabaja en un equipo interdisciplinario. Pero, insisto, la ley nos deja desamparados tanto al paciente como al psiquiatra. Por eso ahora nos vienen a intervenir, nos allanan los consultorios, tienen que mirar las historias clínicas. Digo, esto se convirtió en una locura, siendo que hay que mirarlo primero. Insisto, el tema de la ley es crucial para salvaguardar la salud mental del resto de la población. Voy a otro punto y que usted está marcando con mucha claridad, ¿no? Estos pacientes necesitan un tratamiento interdisciplinario. Sí, señor. Correcto, necesitan evaluación por parte del médico psiquiatra en primera instancia. Después, a partir de todas las conductas o sustancias, se necesita del clínico, del médico clínico, se necesita trabajar los aspectos psicológicos de la enfermedad, que ahí vamos a trabajar con equipo de psicólogos. Hay que interconsultar con neurólogos porque muchas de las sustancias generan daños neurológicos. Y dependiendo de la sustancia, como fue el caso de Diego, también obviamente del cardiólogo, porque muchas sustancias también dañan corazón y cerebro. Así que por eso hablo de equipo multidisciplinario. Es complejo tratarlo, pero hay profesionales que nos dedicamos exclusivamente a esto. Ya vamos a hacer con la doctora, porque insisto, creo que esta la queremos dar la mirada, el caso Maradona, de tomar este triste caso como algo de ilustración además, ¿no? Lo tengo ya en línea al vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Diego Santilli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Nelson, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo están esperando, cómo están preparados ustedes para enfrentar lo que es ya ahora claramente un ataque político del gobierno de la Nación sobre la ciudad? Bueno, la ciudad primero fue un decreto, después vino una media sanción de ley. Sí. Esta media sanción implica unos 65.000 millones de pesos menos para la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que ya nosotros venimos de septiembre con un goteo de 150 millones menos diarios. Lo que para este año habíamos hecho una reestructuración de nuestro presupuesto en el medio de la pandemia. Ahora el año que viene va a ser un año muy duro para la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos reestructurando gran parte de ese recurso en menos que vamos a tener con obras que no vamos a poder realizar. Para que usted tome dimensión, Nelson, en los primeros 4 años de la gestión con Horacio hemos hecho 54 escuelas, 4 de las cuales están camino a terminarse en los próximos meses. Por la pandemia tuvimos un retraso. Ahora no vamos a poder tener escuelas nuevas en el periodo que viene si continúa esta situación. ¿Cómo nos vamos a mover? Como lo planteamos nosotros, pidiéndole a la Corte con todo respeto, por supuesto, y con toda actitud de defensa de los derechos de la Ciudad de Buenos Aires, que se expida lo antes posible para evitar el daño que se le está produciendo a la ciudad. Santilli, el flamante ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, dijo o amenazó o advirtió que se le podrían quitar a la Ciudad de Buenos Aires 120.000 millones. Es decir, cada funcionario que habla del kirchnerismo, digamos, sube la cantidad del monto, ¿no es cierto?, que pretenden sacarle. ¿Ustedes confían que la Corte tendrá la actitud de independencia para darle a la ciudad la razón? Yo siento que sí, Nelson. Mire, cuando se hizo el traspaso, para que ustedes tomen dimensión y para los que nos están viendo tomen dimensión, la Ciudad de Buenos Aires genera el 22% de los ingresos de nuestro país. ¿Sabe cuánto recibía? 1.4. Es decir, generaba 22% de los ingresos de la República Argentina y solo recibía el 1.4. Lo único que se hizo en el gobierno anterior es fortalecer la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, traspasar el mismo gasto que pagaba el Ministerio de Seguridad de la Nación en la Superintendencia Metropolitana de Policía a la Ciudad de Buenos Aires. La misma plata que pagaba la Nación se la pasó a la Ciudad de Buenos Aires para que lo pague. Solo que lo hizo
con un porcentaje de la coparticipación. ¿Y por qué lo hizo de esta manera, Nelson? Porque nosotros ya recibimos el traspaso de la justicia. Y la recibimos con las leyes, con los convenios, con todo lo que había que tener. ¿Sabe qué? No se pagan los convenios. La policía. Lo que la Constitución, la justicia no se paga. Sí, correcto. Nosotros también recibimos algunos delitos y no nos los pagaron. Exactamente, Entonces, la justicia. se estableció que cuando se transfería a la policía se hiciera con porcentaje de coparticipación del Estado Nacional, primaria, para que esa garantía esté, para que el traspaso ese sea garantizado absolutamente. Con lo cual no hay un solo peso de más transferido, son los mismos policías, los mismos patrulleros, la misma comisaría que antes tenía la Policía Federal Argentina, que hoy se llama Policía de la Ciudad de Buenos Aires y que está funcionando con altísimos estándares de calidad y con una reducción de los delitos equivalente a 20 años atrás. La Ciudad de Buenos Aires tiene los delitos que tenía en 1999. Eso es fruto de un trabajo muy contundente y fuerte que llevamos adelante con Horacio en estos 4 años. Ahora, vicejefe de gobierno, ¿por qué el presidente de la República dice que en la argumentación del gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ustedes mienten? No sé, basta mirar los números del año 2015. Diciembre de 2015 muestra el ejecutado de la Policía Federal correspondiente a las áreas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que se hizo es extraer ese cómputo y llevarlo hacia adelante. No es más que eso. Yo creo que es un discurso, innecesario y estéril, que lo único que resuelve es transferir los recursos de una jurisdicción a otra jurisdicción para resolver otro problema, porque todo esto nace en una discusión allá por enero, febrero de este año, pero sucede y se precipita con la crisis de sublevación de la policía en la provincia de Buenos Aires, a partir de lo cual se hace el traspaso. Hay un dato muy importante porque la fecha que usted pone es efectivamente cierta, digamos, sobre todo después de lo que fue la advertencia que hizo Cristina Fernández de Kirchner cuando en la asunción de Fernando Espinosa en La Matanza dijo que la ciudad tenía muchos ingresos. Es decir, ustedes tienen, porque una cosa son los argumentos, pero cuando hay una decisión política de destruir a un adversario que para la expresidenta es un enemigo, contra eso no hay quien pueda. Mire, déjeme decirle una cosa. Nosotros vamos a defender los derechos de los argentinos que viven en nuestra ciudad, que son 7 millones, son 3 millones los que viven, pero hay otros 3,5, 4 millones que entran todos los días, un día normal a nuestra ciudad. Y tenemos que defender esos derechos. Y por otro lado, vuelvo para el que nos escucha, tomen conciencia. La ciudad de Buenos Aires genera el 22% de los ingresos del país. Y con el traspaso incluido recibía el 3,5%. Con lo cual es una ciudad muy federal. Es una ciudad que aporta mucho más de lo que recibe la nación y que es lo que tenemos que hacer como país, ser federales, pensar en el otro, en otras jurisdicciones. Ahora, con racionalidad. No es que es una provincia rica, es una provincia que tiene recursos y que los ha administrado bien durante 13 años. Ha cuidado de sus recursos, ha invertido. Cuando llegamos a la Ciudad de Buenos Aires hace 13 años atrás, la inversión era 0. Y hoy se invierten el 34% de sus recursos. Eso fue el año 2019. Ya este año no hemos podido hacer las inversiones que veníamos haciendo como consecuencia, primero de la pandemia y ahora con el retiro de los fondos de la ciudad. No, eso es verdad. Tanto es así que cuando era legislador de Cavallo y cuando compartían con ustedes, Santini, con Rodríguez Larreta, el mismo espacio político, Alberto Fernández tenía los mismos argumentos que usted está esgrimiendo ahora. Esto lo quiero decir porque el ejercicio de la memoria es fundamental. Alberto Fernández decía lo mismo que usted está diciendo ahora, lo decía cuando era el legislador porteño, pero ahora ha cambiado. Por eso digo, ustedes acá entienden que hay una movida que se dirimirá judicialmente o entienden que hay una decisión política de la expresidenta de destruirlo, Horacio Rodríguez Larreta, y a usted como adversario político a futuro. Mire, yo no me precipito en ver el futuro porque me parece que la Argentina todavía no salió de la pandemia, el mundo no ha salido de la pandemia, la vacuna todavía no la tenemos que prepararnos para ese momento. Y segundo, lo que viene acá es juntar a todos los argentinos para poner en marcha el país. Lo que tenemos que generar es trabajo y no estar discutiendo lo que va a pasar en el 2023. Y por otro lado, yo creo que definitivamente hay una inquina con la Ciudad de Buenos Aires, que no es con la ciudad, con los argentinos, vuelvo a decirle, los 7 millones de argentinos, 6,5, 7 millones de argentinos que todos los días conviven en nuestra ciudad. Es una agresión muy fuerte
que nosotros lo vamos a defender institucionalmente en la Corte y después de manera presupuestaria con el trabajo que hacemos todos los días. Claro, ahora tiene que recordar que hay un presidente de la República que dijo que le da vergüenza de ser porteño. A mí no me da vergüenza y yo creo que nosotros somos una ciudad muy federal, somos una ciudad que hemos trabajado mucho, que aportamos mucho a nuestro país. No nos quejamos de eso, todo lo contrario, es una ciudad de brazos abiertos, atiende el 50% de las atenciones del sistema de salud son vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, y eso lo hace frente a la ciudad, y lo ha hecho en la pandemia. Fíjese que le hemos aportado el mismo nivel de internación, porque tenemos en atención ambulatoria un 50% de atenciones en vecinos de la provincia, en internación tenemos un 30%, y lo hemos mantenido en la pandemia. Seguimos siendo solidarios, federales, y déjeme decirle algo, Nelson. Federalismo es fortalecer las autonomías de nuestro país, fortalecer a cada una de las jurisdicciones, a cada una de las provincias, a los cordobeses, a los salteños, a los jujeños, a los rionegrinos, a los bonaerenses y a los de la Ciudad de Buenos Aires. Eso debe hacerse equilibradamente. Yo creo que, bueno, nosotros vamos a seguir sosteniendo la posición que hemos planteado con Horacio. No, claro. Lo que pasa es que a la expresidenta en funciones, la gente le esto lo que yo le doy es información. No es una opinión siquiera, es decir, a la expresidenta le interesa destruir al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Así que eso no es, digamos, la gente es un factor secundario para la expresidenta en funciones, quiero advertírselo, ¿no? Pero yo creo que la Argentina requiere de que tengamos una mirada por arriba, ¿no? Una mirada de encontrar, aunque sea 5 o 6 puntos de común acuerdo para sacar el país adelante. Mire, lo que tenemos que dedicarnos todos los días es a salir rápidamente de la pandemia y a generar trabajo. Tenemos que hacer que la gente que hoy tiene planes tenga trabajo. Tenemos que ensanchar la cantidad de trabajadores que sean activos y que generen recursos para nuestro país. Tenemos que generar divisas para los argentinos. Fíjese, antes de ayer lanzamos con Horacio el Plan Turismo. ¿Qué significa el Plan Turismo? Todos aquellos que van a la costa o que vienen de la costa, los turistas extranjeros que vienen, que dejan su dinero en la Ciudad de Buenos Aires, en definitiva en la Argentina, porque ese dinero son dólares, moneda extranjera que vienen a consumir en los hoteles, en los restaurantes, en los bares o a recorrer el resto del país. Lo estamos tratando de hacer de manera segura. Le hacemos un PCR, pusimos a disposición todo nuestro equipamiento de salud y equipo de salud para poner a disposición, para que la gente pueda hacer turismo con seguridad. Hisopamos con saliva a cada uno de los que llegan. Si te fuiste a la costa este fin de semana, fíjese, a consumir recursos a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y volvés, o a Córdoba, a otra provincia, y volvés, te haces un PCR de saliva, pasás por los sectores nuestros, que es gratuito para los argentinos, y en definitiva podés generar una movilidad para que haya más consumo y más movilidad puesta en marcha del trabajo de los argentinos. Esta semana, en relación a esto, hubo protestas de médicos, también de enfermeros y demás. ¿El ajuste va a pasar por ellos? Nosotros vamos a consolidar y sostener todos nuestros recursos en educación, salud y seguridad. Son las 4 áreas centrales que nosotros decidimos con Horacio fortalecer a pesar de todo este embate que hay sobre la ciudad. Es decir, no va a haber ningún tipo de problemas en las áreas de salud, de educación y de seguridad. Son los 3 mecanismos centrales o los 3 factores centrales que el Estado tiene que poner a disposición de la sociedad para poder crecer. La educación, único mecanismo igualador de una sociedad, sin educación no hay futuro. Salud es lo mismo, si no tenés salud no podés construir el porvenir. Y seguridad para poder vivir en libertad, en paz, con tranquilidad todos. Bueno, ojalá sí lo sea, porque el otro día la protesta de los médicos fue fuerte, también de los enfermeros, y les cabe la razón en relación a lo que están cobrando, como le cabe la razón a la protesta en todo el país, digamos, ¿no? Es una de las contradicciones del país que depende de los médicos y los enfermeros, y los sueldos que se pagan son realmente, en muchos casos, de miseria, ¿no? Se entienden los reclamos, se entienden un montón de protestas. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Fíjese, nosotros no tenemos, por decirlo de alguna manera, la máquina de imprimir billetes. Lo que sí tenemos nosotros es que cuidar los recursos de los tributos de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Y es lo que estamos tratando de hacer, tratando de encontrar un punto de común acuerdo que yo creo que juntos lo vamos a poder construir y vamos a poder seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo todos los años. ¿Hay idea de cuándo se va a comenzar la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires? Apenas las vacunas estén, tenemos todo preparado y estamos diagramando los dispositivos para poder avanzar con el proceso de vacunación. Estamos bastante acostumbrados.
en la Ciudad de Buenos Aires. Este año hemos hecho un calendario doble para los adultos mayores, hemos hecho un despliegue muy importante para que no vayan a los hospitales y lo hicimos en escuelas, y también lo hemos hecho con los chicos, que al principio de la pandemia se había suspendido. Así que sí estamos preparándonos. En definitiva tenemos que saber cuándo van a estar las vacunas disponibles, y las vacunas estarán disponibles cuando la autoridad sanitaria disponga que son seguras y eficaces. ¿Y qué vacunas va a aplicar la ciudad? ¿Esto se sabe? Las que sean aprobadas por las autoridades mundiales y nacionales. Bien, ustedes entonces, porque la impresión es que si la vacuna de Pfizer se aprueba en primera instancia, esta vacuna se va a poder dar solamente por el tema del congelamiento y demás en grandes ciudades, y Buenos Aires sería una de ellas. ¿Ustedes están con esta perspectiva? Ojalá está Pfizer y Moderna como liderando el proceso de aprobación. Nosotros tenemos ahí otras vacunas también, hay AstraZeneca, hay varias vacunas que vienen a la cola o vienen atrás de ellas. Ojalá estén rápido, las que estén aprobadas por las autoridades mundiales. Y también el ANMAT, que es un organismo muy importante en la República Argentina, que siempre ha tenido un trabajo de calidad y un trabajo de profesionalismo. Obviamente ahí estarán a disposición y veremos. Es verdad que hay vacunas que tienen que estar conservadas a una temperatura muy baja y que las grandes ciudades tal vez lo puedan dar, Córdoba capital, Rosario, en algunas ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires, nuestra ciudad también. Y en cuanto a la logística, los lugares donde se van a dar, ¿serán escuelas? El Reino Unido empieza la semana que viene, el martes, ahí va a haber hasta estadios de fútbol. ¿Esto está ya planificado en la ciudad? Estamos viendo 2 o 3 variantes, estamos viendo los lugares propiamente dicho que tiene la Ciudad de Buenos Aires. El otro día nos juntamos con todo el sector agrupado en farmacias que se pusieron a disposición para acompañar. La Ciudad de Buenos Aires tiene 2.000 farmacias dentro de la ciudad. Es un ámbito que nos puede ayudar. Vamos a tener una reunión la semana que viene, si Dios quiere, con Quirós y todo el sector para poder ver si podemos dar un paso también en esa dirección. También vamos a condicionar los vacunatorios que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y al haber bajado en los casos de contagios de COVID, probablemente utilicemos algún sector de hospitales, centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires que lo podamos utilizar. Recordemos que no lo hicimos, este año no lo hicimos, Nelson, porque estaban para evitar que se cruce la gente con COVID en los lugares del sector público. Pero lo estamos analizando con el equipo de salud. ¿Hay idea de lo que llevará completar el proceso de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, sí, hay idea. El tema es que al ser 2 dosis, obviamente uno tiene que tener una cronología de aplicación. Lo que da el primer mes puede al tercer mes hacerlo. Es un promedio de 45, 60 días totales si tuviéramos todas las dosis juntas, ¿no? Esto hay que, o en un flujo de 2 meses. Ahora, si las dosis van llegando con más distancia, obviamente durará más tiempo. Sobre todo me quiero referir a los sectores vulnerables, a los sectores de salud, que son los que están al frente de la pandemia, a los sectores de seguridad, que también están en otra tarea, y después a los mayores de 60 años, como es el calendario de vacunación. El resto de la población irá mucho más adelante. Correcto. ¿Los docentes también van a estar incluidos en la primera etapa? Aspiramos a que sí, es una definición de la autoridad sanitaria. Perfecto. Santilli, la última. ¿Hay algo que le sorprenda de todo este embate del gobierno buscando destruir al gobierno que usted integra? Mire, en los primeros meses nosotros con Horacio nos pusimos a total disposición, intentando aportar, como usted lo vio al principio de la pandemia, ¿no? Un jefe de gobierno con un gobernador, con un presidente acompañando. Y la verdad que la sensación era de un trabajo mancomunado, junto. Yo, Nelson, déjeme decirle, aspiro a que podamos recuperar un diálogo que nos permita ponernos de acuerdo en 5 o 6 temas importantes para los argentinos. Y vuelvo a decirle algo, salir lo más rápido posible de la pandemia, poner en marcha la Argentina, que nosotros tenemos un plan de puesta en marcha de la ciudad muy importante y viene sucediendo. Fíjese que en los últimos 90 días los casos cayeron y la actividad económica creció, tal que hoy tenés 100% de la actividad comercial, 100% de la actividad construcción, 100% de las actividades principales de la Ciudad de Buenos Aires. Nos falta
y avanzar mucho más fuerte en lo que es las actividades culturales de la ciudad, que son muy importantes. Ahora, yo aspiro a que podamos construir esos sectores o esos diálogos que nos permitan generar trabajo. Hay que generar trabajo en la Argentina. No voy a cansar de repetirlo 1 y 1000 veces, así que aspiro a poder encontrar un diálogo que nos permita sentarnos de nuevo. Ojalá lo logre, ¿eh? Porque si así no fuere, este gobierno, como fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el de Macri, digo, este gobierno nacional, fracasará y fracasaremos todos. Muchas gracias, Santilli. Muchas gracias, Nelson. Buenas noches. Muy bien, perfecto. A propósito del tema de la vacuna, ya lo tengo a la doctora Marta Cohen, una destacada médica argentina que además va a ser condecorada por la reina desde noche, así que le agradecemos muchísimo. Más una médica destacadísima que ha venido siguiendo el tema de la vacuna con contactos con protagonistas de la investigación. Doctora Cohen, ¿cómo le va? Bella noche allí en el Reino Unido. Sí, bueno, bien fría ya con alguna nieve. Con alguna nieve. Bueno, la nieve es muy linda para verla, para los que tienen que vivir. Los que la vivimos ya sabemos lo que es. Doctora, el martes comienza Escocia. ¿Esto es así con la vacunación? Sí, bueno, vio que acá todo es muy dinámico y todo va cambiando rápido, pero inicialmente iba a ser para el personal de salud, pero ahora va a ser para las casas de ancianos. No van a poder ir a las casas de ancianos por la logística de la vacuna de Pfizer, es decir, que quienes puedan movilizarse, obviamente los transportarán hasta los hospitales. Hay 52 hospitales designados en todo el Reino Unido como para comenzar la vacunación, y sobre todo, además de los adultos mayores que puedan ir hasta el hospital, también el personal que los atiende. Ellos van a ser los primeros. Ya han llegado 800.000 dosis de vacuna que sirven para vacunar a 400.000 personas, y es una diferencia de 21 días. Es decir, que la vacuna va a empezar a llegar con cuentagotas, ¿no? Claro. No va a ser una vacunación masiva hasta dentro de un año, están esperando. Hasta dentro de un año, es decir, algo que lleva claro, porque efectivamente el trastorno, el episodio, el incidente del error metodológico que tuvo AstraZeneca ha significado algo muy impactante, porque AstraZeneca, al tener una vacuna con menos logística de refrigeración, permitía la expectativa de una producción mayor, ¿no? Claro, pero en realidad, al tener ese error que tiene, en vez de un 72%, tiene de un 62%, tiene un 90%, va a ahorrar dosis. O sea que AstraZeneca ganó con ese error, porque además produce menos efectos adversos. Ellos lo encontraron a esto porque empezaron a mirar por qué algunos voluntarios tenían menos efectos adversos y se dieron cuenta que había habido un error en la dosificación de la vacuna. Pero en realidad con eso ganan dosis. Correcto, es importantísimo esto, es decir, no, y habla además de la seriedad, el hecho de que se lo reconoció, se comunicó, y demás. ¿Cuánto va a llevar esta primera etapa de estas 400.000 personas? Doctora Cohen, ¿está establecido en cuánto tiempo se hará? Por supuesto lleva los 28 días, pero más o menos se sabe qué cantidad de personas se van a vacunar día tras día. Sí. No, bueno, yo no tengo ese dato. Lo que sí sé que cuando eso se iba a hacer en el Servicio Nacional de Salud, dijeron que antes de Navidad iban a estar todas las dosis dadas. Ahora, estoy seguro que está al tanto de que ahora Pfizer dice que va a poder producir menos vacunas de las que inicialmente iba a producir. Entonces, iban a llegar 800.000 ahora, 2 millones hacia fin de año, y en total 40 millones, pero eso va a ser menos. Entonces yo creo que también eso ha cambiado la perspectiva de lo que se va a vacunar, que son los adultos mayores, que yo estoy de acuerdo, porque fueron los que sufrieron muchísimo durante la primera ola. Ahora, ellos cuando iba a hacer el Servicio Nacional de Salud, dijeron que antes de Navidad iba a estar toda esta primera dosis dada, y la segunda dosis a los 21 días. Entonces, pero lo que yo entiendo es que ellos van a vacunar a 400.000 en caso de que no lleguen la segunda dosis a tiempo. Claro. Porque esto está llegando desde Bélgica. Por supuesto. Importante esto, para que nos demos cuenta, como dice la doctora, es un proceso que va a llevar a lo mejor un año porque son muy poca cantidad de dosis. ¿Cómo está hoy el Reino Unido en relación a la segunda ola, doctora Cohen? Estamos mejor, es decir, estamos peor que estábamos hace 3 semanas, pero estamos mejor que lo que estábamos esta semana. Es decir, esta semana llegamos a alrededor de 636 fallecimientos y ahora ha habido 300 y tantos. Es decir que yo tengo,
como soy patóloga, estoy en el control de las morgues, o sea, tengo la información de las morgues, y en la ciudad donde yo vivo estaban al 30% de capacidad, quiere decir que estaban bien. Por lo tanto, estimamos que está mejor, ha sido tomado un poco más a tiempo, pero ya se está hablando de que puede haber una tercera ola comenzando el 18 de enero. Así que están los picos, exactamente, suben y bajan. Doctora Cohen, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha dispensado, como en todo este tiempo, con su calidad informativa, con su calidez, con su seriedad. Y además queremos decirle, porque esto ya se ha conocido, la reina la va a distinguir como una de las personalidades importantísimas del Reino Unido. Y esto para nosotros y para la ciencia argentina es un orgullo. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Ya seguimos, no se vaya porque tenemos más para compartir con todos ustedes aquí, en esta noche de El Corresponsal. Muy bien, una noche muy intensa, muy rica con todo lo que hemos escuchado. Ha sido muy importante el aporte de la doctora Cohen, también lo que escuchamos de Diego Santilli, y lo que la doctora Peronace en este enfoque que hemos querido darle, ¿no?, el caso Maradona, él a propósito de un caso que representa. Y quiero cerrar con esto porque usted lo mencionó, es decir, hoy la ley de salud mental representa no solamente una dificultad para los médicos psiquiatras, sino para el tratamiento de personas como Maradona y los muchos otros Maradona que hay en la Argentina. Exactamente. Las personas que sufren de patologías, enfermedades psiquiátricas están desamparadas por la ley, y también nosotros como médicos profesionales de la salud mental quedamos atados de pies y manos. Así que la situación es grave, es compleja, y aprovecho este espacio para que alguien escuche y que podamos rever y reconducir la ley por un camino que tenga que ver con la salud mental de este pueblo. Qué increíble lo que usted nos cuenta, realmente, ¿no? Porque efectivamente representa un peligro para el paciente, le quita una chance, y representa un peligro para la sociedad. Por supuesto, Maradona ya había estado con una tutelada en el 2004, así que sin duda que el caso exigía una decisión judicial que usted nos marca. Hoy tiene una serie de trabas que dificultan enormemente lograrla. Dificilísimo, porque la ley lo que promueve es el cuidado, muy bien, de la autonomía y de los derechos humanos. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. El tema está cuando comprender que todas las patologías psiquiátricas, y ni que hablar las adicciones, alteran las capacidades del individuo. La neurobiología del cerebro está afectada. ¿Cómo le vamos a pedir a alguien que tiene su cerebro dañado que pueda tomar las mejores decisiones para sí mismos? O sea, me parece perverso, psicópata, poder pedirle al propio paciente que está enfermo con su cerebro que tome decisiones de vida y de salud sobre su tratamiento. Si justamente por eso llegó a donde llegó. Doctora, clarísimo. Muchas gracias. Para que vean, ¿no? Porque esto fue lo que sucedió con Maradona y con tantos otros. Él echaba o no a su personal tratante, y eso no podía ser. Ya seguimos. El presidente les dice a todos que el que manda es él. Eso es una mentira. Y él lo sabe. Y como decía Nietzsche, el problema cuando el otro miente no es la mentira, es que ya no se le puede creer. Ya viene Juan Budvilowski con TN Extremo Plus. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.